eternamente. Amén. Hermanos, debemos estar contentos porque cada día que pasa es un día menos y es un día que se acerca más pronto la venida de nuestro Señor. Hermanos, ¿cuántos han leído el libro de Sofonías? No le está preguntando que si lo leyó y se aprendió el nombre. ¿Ha leído ese libro, un capítulo, un versículo de ese libro? Vamos a leer unos 3 versículos de ese libro de Sofonías. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, es un libro muy chiquito. Solo cuenta con 3 capítulos. Y quiero que lo busquen en Sofonías capítulo 2. Sofonías 2, versículo 1. Y leeremos hasta el 3. Dice así: Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tengan efecto el decreto y el día que pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dice el 3: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en ese día de enojo de Jehová. Cerremos nuestros ojos, queridos hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra va a ser predicada a Dios. Y que tu palabra, Señor, nunca vuelva vacía, sino que sea prosperada para lo que ha sido enviada. Así que, Señor, pedimos que el Espíritu Santo sea el maestro y guía. El Espíritu que inspiró a los profetas sea el mismo que hoy en esta mañana nos instruya a través de tu santa y poderosa palabra. Todos estos favores los pedimos en los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mire cómo dice: congregados y meditad. ¿Sabe? Dios está diciendo: congréguense. No está diciendo quédate en la casa. Dice: congréguense, vengan aquí. ¿Y por qué dice? Gente que no tiene educación, sin pudor, vengan a este lugar. Antes, no dice después, en el versículo 2 dice: antes que vengan efectos el decreto del día que pase como el tamo. Antes que venga la tristeza, pero no tanto una tristeza emocional, antes que venga el día que ya no hay solución. Ese día que va a estar en pie ante Dios. Antes que eso suceda, el profeta dice: venga a la iglesia, congréguese, porque después todo el mundo querrá congregarse. Ahora yo pregunto: ¿habrá tiempo? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se terminó. Entonces, hermanos, ¿cuándo debemos venir a la iglesia? ¿Sí? Hoy. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Un versículo que vamos a leer de Sofonías 1, ya estamos en el libro, ahora el versículo 14, 1:14, miren cómo dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, se acerca, está como que dice a la esquina. Amargo será el clamor del día de Jehová. ¿Para quiénes? Para aquellos que no estuvieron esperando. La cartilla decía en el versículo que tenemos de memorizar: este es nuestro Dios. Le estamos esperando, Él nos salvará. ¿Usted cree que los que están esperando al Señor, los que se están congregando, tendrán un día amargo? No. Será un día de deleite, un día dulce. Entendamos esta parte. Ahora, ¿por qué los quería llevar aquí a Sofonía? Porque también quiero darles una parábola, y aquí sí vamos a desarrollar el tema. En San Mateo, capítulo 25. San Mateo. ¿Por qué yo le doy Sofonía? Porque hay que congregarnos, porque a veces no queremos congregarnos. Viendo que el día se acerca y no queremos acercarnos. Y es un día amargo para los que no esperan, pero para los que esperan es un día dulce. Ahora, San Mateo,
capítulo 25, y habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice así: el reino de los cielos será semejante a 10 que tomaron su lámpara y salieron para recibir al novio. Mire, dice que el reino de los cielos será semejante a, ¿qué dice? A 10. Yo pregunto, ¿quién cree que son esas 10 vírgenes? Somos los que estamos en la iglesia. Y en la iglesia verdadera. ¿A qué significa virgen? Algo que es especial, algo que no ha sido manipulado. La verdad que tenemos nosotros es una verdad presente. Entonces es una verdad que no tiene mentira, no hay engaño. Entonces es algo que, la verdad que tenemos, ¿usted cree que la palabra que se predica aquí es verdadera, sí o no, hermanos? Entonces dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. ¿Qué cree que es lámpara en la Biblia? La palabra. Si no me cree, lea los Salmos 119, 105. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice? Y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué sucede? Las 10 vírgenes venían a la iglesia. Las 10 vírgenes tenían lámparas, tenían Biblias. Tenían Biblias. Usemos la palabra, suplantemos la palabra lámpara, y los 10 hermanos, los hermanos tenían Biblia. Los adventistas, digamos, pues, tenían Biblia. Para hacerlo, quitamos vírgenes y quitamos lámpara y ponemos que literalmente, porque era simbólico, Biblia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Tenemos la Biblia, sí o no? ¿Somos adventistas, sí o no? Estamos esperando el segundo regreso de Cristo. Y yo quiero que me entienda, porque este mensaje lo quiero hacer un poco práctico, pero cuando termine, usted sepa que para dónde vamos y cómo estamos hoy. ¿Cuántos quieren saber eso, hermanos? Bueno, la Biblia nos dirá esto a nosotros. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. Pero miren qué sucede. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran, oigan, las 10 vírgenes eran cristianas, eran adventistas. Las 10 vírgenes tenían la Biblia, ¿sí o no? Tenían la Biblia, eran cristianas y venían a la iglesia, ¿sí o no? Entonces entendamos esta parte, porque si entendemos esto vamos a entender cuál es lo que Dios nos quiere decir a través de esta parábola. Y dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta palabra insensata, en un léxico como más latinizado, es tonta o estúpida. Pero acá la versión que tenemos de Casio de Reina y Valera es bien educada y dice insensatas o no prudentes, ¿verdad? Ahora dice, ahora ve el versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice 3: las insensatas tomaron sus lámparas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, en teoría todas leían la Biblia. Y eran gente, mire, y este es un peligro. ¿Por qué cree? Porque hay gente que lee tanto la Biblia, lee de todo, se sabe los cantos, y dice estos cantos adventistas, estos cantos, y sabe de todo. Y es una persona ordenada, pero sabe qué es lo que está pasando. Que no es prudente espiritualmente. Porque cuando nosotros pensamos que esto es malo, que lo otro es malo, nosotros a veces lo que estamos creyendo como una perfección. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que se tiene que encargar es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir desarrollando qué es lo que está sucediendo con las insensatas. Las insensatas tienen la Biblia, las insensatas estudian todo y están en la iglesia. Tenían la Biblia, eran cristianas, ya lo vieron, ¿verdad? Vírgenes, dicen, tenían la palabra todas, pero hay un elemento que ella le faltaba.
Y las insensatas tomando sus lámparas, miren, sus Biblias, ¿qué dicen? No tomaron consigo aceite. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros agarramos una Biblia, pero la agarramos ¿para qué? Para tirársela y para destruir, pero no para compartir. Entonces, es algo que no es del Espíritu de Dios. Pero cuando las prudentes que hicieron, las prudentes también, mire qué sucede acá, dice, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La prudente agarra la Biblia también y llama la atención y le dice, hermano, esto está malo, pero lo dice con amor, ¿sí o no? Porque queremos ir todos al cielo. Tampoco no es que la prudente no va a decir que la verdad se tiene que quedar callada, tiene que decirla, pero ¿qué? La dice de una perspectiva espiritual, de una manera que se siente el Espíritu de Dios y Dios puede transformarnos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue? Ahora yo digo, en la Biblia, ¿qué significa el aceite? Nosotros que somos adventistas y que tenemos bastantes símbolos. ¿El aceite qué simboliza? El Espíritu. ¿Sabe qué sucede? Hay gente que tiene tanto conocimiento, gran teología, grandes másteres en conocimiento, son eruditos, pero no tienen el Espíritu Santo. Y por no tener el Espíritu Santo, aunque usted venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, tengamos el repaso de la lección y seamos cristianos bien, aunque estemos bien bañaditos con nuestra corbata y bien impecables, pero el problema es que nos hace falta ¿qué? El Espíritu de Dios. Y eso es un grave problema porque las 5 insensatas carecían